nuestra televisión, nuestra identidad. I see trees of green, red. Bueno, seguimos en la segunda etapa de este programa, haciendo algunas bromas acá con Julio Paredes, nuestro cameraman, que lo veo demasiado... ¿Cómo está cómodo, Julio Paredes? Está bien, me parece muy bien. Este es un programa para toda la familia. Jorge Nicolás, la situación está planteada, es realmente gravoso desde el punto de vista público lo que está sucediendo. Hemos mostrado imágenes acerca de cómo se afecta el patrimonio público, pero el intendente decía, ha hecho también declaraciones relacionadas a cuestiones privadas, es decir, llamadas telefónicas, el tema de, por ejemplo, que exista un perfil trucho desde el cual se ofende o se hiere. Eso lo hemos tratado en este programa, inclusive en alguna oportunidad condenándolo, desde luego. Creo que la política en todo caso se puede hacer en otros términos, porque evidentemente las personas que han hecho perfiles truchos, ahí sí uno nota de que haya un contenido político. ¿Está? Y digo, desde ese punto de vista, digo, lo ideal sería que armen un partido político o que desde el partido político donde están trabajando traten de convencer a la gente para que sean votados y de esa manera reemplazarlo a Carlos Briner, por ejemplo. Pero, ya cuando está la cuestión personal, digo, el intendente no lo dijo, perdón, ¿no? Lo voy a decir yo. El intendente no lo dijo y la población no lo sabe, salvo aquellos que tengan algún tipo de afinidad. Pero ha sido gravemente destruido el hogar de un familiar directo del intendente. No hace demasiado tiempo, hace muy pocos días. ¿Y saben ustedes cómo fue destruida parte del mobiliario y de esta casa de un familiar del intendente Briner? Con un hacha. Alguien entró y a hachazos empezó a destruir parte del mobiliario del intendente de Belleville. O sea, estamos hablando realmente de una cuestión grave. Grave por varias situaciones que están conexas con el hecho de que estamos hablando del primer ciudadano de la ciudad, ¿no? De Belleville. Pero además hubo amenazas telefónicas y lo que a mí me llama la atención es que por primera vez también se habla de otros funcionarios municipales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo viene la mano en ese sentido en lo relacionado a amenazas? Bueno, creo que sí que hay un contenido obviamente político, como decía recién, creo que hay un sector o personas que no toleran el resultado de las urnas y no toleran la gestión que se está haciendo, que creo que es una gestión muy buena, falta mucho todavía, pero a pesar de un año pasado muy duro desde el punto de vista económico, con una deuda flotante de más de 25 millones de pesos que tuvimos que hacer frente en su mayor proporción el año pasado, todavía queda y se están pagando muchas de esas deudas. El municipio pudo avanzar en obras como cloaca, como cordón cuneta, compra de maquinaria, reparación de calles, luminaria, y bueno, creo que todas esas cuestiones y gestiones que se están haciendo, el avance de ciertas obras que estuvieron prometidas durante muchos años y que nunca vieron la luz hasta ahora, como por ejemplo la circunvalación oeste o el puente próximo a adjudicarse allí en el este, la reparación del edificio de la policía, la conclusión del tantas veces prometido jardín de la Arturo Matterson, que se terminó, ni bien asumió el gobierno de Cambiemos, se terminó ahí en pocos meses. Inclusive hubo problemas porque la empresa terminó antes, entonces no podían ingresar al edificio porque faltaba cierta documentación porque la empresa había terminado antes de los plazos previstos. El de la Meguino también, que está muy avanzado, que está con fondos provinciales pero ejecutado por la municipalidad. Bueno, creo que todo un poco esto genera cierta bronca, cierto malestar y que lo canalizan a través de la destrucción, del ataque a los bienes del intendente, de familiares y de otros funcionarios y a través de amenazas. Lógicamente también, que no lo descartamos, hay ciertas acciones que está tomando el municipio con mayor controles sobre los comercios de alimentos, sobre los caballos sueltos, a pesar de que es un problema grave. La municipalidad de Belleville, desde la sanción del año pasado de la ordenanza,
ha sacado ya de circulación entre 60 y 70 caballos. Algunos dueños lo cumplieron con la ordenanza, marcaron su animal, lo retiraron, pagaron su multa, y otro, el gran número no lo hizo. Por lo tanto, esos equinos fueron decomisados por el municipio y fueron vendidos, ¿verdad? Controles sobre las motocicletas, hemos establecido el sistema de remates para aquellos que no las retiraron nunca. Creo que bueno, esas acciones también que pueden llevar a que alguno esté un poco intranquilo o molesto y lo canalice, insisto, a través de amenazas o a través de roturas. Pero me parece, y hago más hincapié en ese malestar político que por ahí ven, que ellos podrían haber hecho algo y no lo hicieron en su momento y ahora pretenden de que esta gestión no lo haga. Cuando lo hacen se molestan, entonces lo destruyen, hay que desprestigiar o hay que amenazar para tratar de parar el avance. Sí, pero digo, una cosa es romper con todo el dolor que a uno le produce porque es un bien público el retoño del Libertador San Martín, o romper, qué sé yo, unas luminarias, y otra cosa es agarrar una casa a hachazos, ¿no es cierto? Es decir, estamos ya pasando un límite. Ya estamos cruzando el límite, Estamos exactamente. cruzando un límite. Bueno, y con esta... ¿Y sabés qué es lo que me preocupa también? Acá hace menos de un mes estuvo el nuevo presidente del Colegio de Abogados, el doctor Agüero. Había alguna vez también estado el doctor Hernández, también anterior presidente del Colegio de Abogados, y siempre con la misma conclusión, que es tremendamente preocupante, y es el hecho de que las causas se elevan, Fiscalía de Instrucción, al mismo juzgado competente en la materia, se trata de generar inquietud en la policía, pero no sale nunca ningún resultado. La gente de la justicia está abarrotada de trabajo y por lo tanto, por una cuestión de cómo va ingresando, vos lo sabrás, sos abogado, van atendiendo aquellas causas que por una cuestión inclusive desde el punto de vista del orden cronológico tienen que atender primero, y de esa manera se va diluyendo las responsabilidades, terminan prescribiendo un montón de situaciones, de causas, y no se llega a nada. Digo, Sí, por eso digo, por ahí apostar, perdón, ¿no? a la respuesta política y administrativa de la actual administración, más allá de esperar el resultado de una investigación, ¿no? Sí, pero si no hay una conjunción de esas dos cosas, va a ser imposible controlarlo, porque uno puede poner toda la buena voluntad, destinar los recursos, pero si los que hacen y cometen este tipo de delitos no son sancionados, bueno, es muy difícil poder erradicarlos o evitarlos. Y con el tema que vos mencionabas recién, esto lo han dicho los dos expresidentes también, seguramente cuando han estado aquí del Colegio de Abogados, es de que hace del año 95 que está creada la segunda fiscalía. Y no se la ocupa. Y no se la ocupa ni se le destina la partida presupuestaria. Y hoy lo hablábamos con el asesor letrado de la municipalidad, de cómo se ha ido complejizando toda la sociedad. Y cómo hoy cada vez necesitas más recursos para atender variada problemática. Porque hoy no solo es la cuestión del robo, como era antes de pronto, una cuestión de robo, un homicidio muy de vez en cuando, que era toda una rareza. Hoy vemos cómo la sociedad que se está cada vez más violenta, el flagelo del narcotráfico, las cuestiones de violencia familiar, los mismos delitos comunes que existieron siempre, del robo, del hurto, de ataques contra la integridad sexual. Digamos, entonces todo es un cúmulo que si uno no dota de recursos a la justicia es muy difícil atender a todos. Entonces, lógico, pero eso ya es responsabilidad provincial. ¿Qué es lo que se hace? Se hace, digamos, se toman los casos más graves. Entonces, si uno tiene recursos para atender, por poner un ejemplo burdo, tres casos por día, y usted tiene 2 violaciones y un homicidio, y tiene 3 roturas de alumbrado público, y bueno, vamos a atender primero los primeros 3, y si tenemos en algún momento algún recurso, atenderemos lo otro. Es una cuestión lógica. Pero bueno, insisto en que nosotros sí, la municipalidad tendrá que destinar lamentablemente recursos que podrían ir para obra, o mejorar servicios, mejorar bienes de capital, en establecer consignas en distintos lugares públicos para proteger los bienes,
Y bueno, por otro lado también esperar y colaborar en lo que obviamente uno pueda con la justicia y la policía para tratar de dar con estas personas para ponerle fin a esto, ¿no? Decías que hay una cuestión política, a tu entender, en algunas acciones. Y también tratábamos de delimitar que uno no puede creer de que quizás los principales partidos de la actual oposición en la ciudad de Belleville tengan algún tipo de vinculación con estos hechos y uno no quiere creerlo, no dice ni que sí ni que no, uno no lo quiere creer. Ahora, en el marco de estas situaciones, ¿ustedes han recibido algún tipo de solidaridad de parte de dirigentes políticos de otros partidos? ¿Le han llamado por teléfono para decir, mirá, realmente no estoy de acuerdo con ustedes, pero repruebo este accionar? ¿Han tenido algún tipo de solidaridad al respecto? No tengo conocimiento de que haya sucedido algo de ese estilo. No digo que no, pero la verdad que no tengo novedad ni información de que... Sí, porque el intendente la única lo ha recibido, única solidaridad que ha recibido creo es del diputado nacional Baldassi, y bueno, al comentarle lo que estaba pasando a la ministra Bullrich, ella también, ¿no es cierto? Pero, digo, no hemos aprendido a vivir en democracia. Y esto ya parece un cliché, porque en este programa empezó este cliché hace unos meses atrás, porque hay un tufillo hace un tiempo, ¿no? De cosas que están pasando, tanto a nivel nacional como a nivel local y provincial, si se quiere, pero digo, nos cuesta, a ver, a veces veo, si uno dice, mira, a mí me parece sería muy importante que el gobierno nacional ponga en claro a dónde está Santiago Maldonado, ya te dice, vos sos kirchnerista. No compremos grieta, no compremos grieta. Aprendamos a vivir en democracia. Es difícil vivir en democracia, parece, ¿no? Cuando está tan claro. Mientras haya un clima de respeto, tendría que darse bien las cosas, ¿no? Sí, pero no. Lamentablemente no lo tenemos, y bueno, creo que el caso Maldonado es un claro ejemplo de cómo se ha banalizado la cuestión y cómo se lo ha utilizado políticamente para tratar de atacar, de agredir o de buscar o profundizar esa grieta, cuando todos tendríamos que estar, por supuesto, reclamando por la prisión y que la justicia determine qué es lo que ha sucedido, ¿verdad? Como cualquier país normal del mundo, en donde hay un poder judicial que investiga, que llega a las conclusiones y que los responsables, si es que hubo algún responsable, ya sea de gendarmería, si no fue de gendarmería, fue otro, que le caiga todo el peso de la ley. No, y que la dirigencia política, digo, marque el camino, ¿no? Es decir, si está pasando cosas, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que haga Briner, por ejemplo. Ahora, si le está pasando algo, llamarle por teléfono y decirle, repudiamos esta situación. Digo, como mínimo, no se está pidiendo demasiado. Bueno, qué sé yo. Ahora van a decir que soy oficialista. Ahora van a decir que soy oficialista. No, pero recuerdo cuando se inauguró aquí el acceso de la autopista, el segundo acceso a la autopista, que yo estaba en el Tribunal de Cuentas, me acuerdo, y me consultaron del maltrato que había recibido el intendente, y públicamente lo manifesté que me había dolido como belvillense. Cuando Hipérico. Claro, el intendente Hipérico. Quedó dibujado el intendente Hipérico. El ex intendente Hipérico en la inauguración de la autopista. De la autopista, que entonces el presidente Kirchner lo hacía hablar al intendente hoy intendente de Villa María, en aquel momento era candidato a diputado nacional, creo, y el intendente de Belleville ni saludar al presidente, ni cuestión institucional, ni siquiera un saludo hubo. Un desplante y un ninguneo al intendente de la ciudad, lo que a mí me pareció muy, muy grave, y yo lo manifesté en ese momento y me solidaricé y me dio bronca. Honestamente me dio bronca, porque no se debe conducir de esa manera, y esos son los que van generando también esas grietas. Así que creo que bueno, tengamos que calmarnos un poco más. No es el fin del mundo, como decías, a mí me ha tocado venir más veces aquí como oposición y perder elecciones tras elecciones, y bueno, y hoy estamos... Sí, pero cara a cara, ahí está el tema que me parece importante insistir, cara a cara, es decir, vos eras oposición, pero se lo decía, le mandabas a lavar los platos al que le tocara en ese momento, si habrá sido el secretario de Hacienda oportunamente, al intendente Hipérico, al que sea, pero dando la cara, no rompiendo ni un retoño, no rompiendo luminarias, no quemando luminarias,
digo, no soltando caballos, qué sé yo, un montón de cosas que hoy están pasando y que realmente llaman la atención, ¿no? Es así, es así. Y permíteme que te haga una aclaración allí para que no, por ahí no se confunda el tema de lo sucedido allí con la luminaria de la ciclovía. Bueno, eso no fue un acto ni de sabotaje ni de vandalismo, un desperfecto técnico de la línea del EPE que produjo ese daño. Ya hemos presentado el reclamo administrativo. No, pero además EPE reconoció la situación. Sí, reconoció, fue una situación, una falla de la línea que puede pasar. Quiero descartar por ahí, como estamos en este ambiente, que pueda sospecharse de algún tipo de sabotaje o daño. No, se trató de una cuestión, una falla técnica que produjo el daño. Hemos presentado el reclamo administrativo, entiendo que EPEC en los próximos días nos va a estar dando la respuesta satisfactoria. Jorge Nicolás, gracias por la visita. No, gracias por la invitación. Me parece que estas cosas hay que decirlas cara a cara a la sociedad, que la sociedad evalúe después, ¿no?, cuáles son los comportamientos de unos y de otros, porque insisto, no sabemos vivir en democracia, y si en democracia estamos en desacuerdo con algo, la libertad es libre, hay que decirlo, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, me parece que está mal esto. Una de las cuestiones que a mí me impresiona mucho es que desde que ustedes asumieron como gobierno en la Municipalidad de Belleville, no he leído como periodista un solo comunicado del Consejo de Unidades Básicas acerca de un tema en particular de la ciudad. Sí he escuchado, digamos, lo que le parece o la oposición que pueda tener dentro del Consejo Deliberante a los concejales, por ejemplo, de Unión por Córdoba o de Belleville Gana. Pero el principal partido de la oposición ayudaría muchísimo, me parece, a que desde un punto de vista orgánico, diga, mire, me parece que el intendente Briner se está conduciendo mal en estos términos, en esta área está errando. Una cuestión así sería una contribución. Más allá de que hubiera desacuerdos, pero sería una contribución. No lo hacen. Y ese es el camino que debemos seguir. Y yo recuerdo, vuelvo a insistir, cuando estábamos en la oposición y nos tocaba conducir el comité de circuito, en innumerables oportunidades nos hemos manifestado también con comunicados planteando qué lo que era nuestro criterio, lo que estaba errado o equivocado, pero siempre por los canales democráticos, siempre tratando de plantear la cuestión por los canales institucionales, de aportar. Recuerdo que en la presidencia de Hernán Ramelo, en el comité, se presentó todo un proyecto para que el Ejecutivo lo tomara en aquel momento para analizarlo, no era ni para que siquiera se aprobara, pero para analizarlo, que era con respecto al impacto que iba a tener el paso de la autopista por la ciudad de Belleville. Por ejemplo, bueno, eso se generó a partir del comité de circuito. Bueno, no fue muy tomado en cuenta, ni siquiera se discutió, pero digo, ese fue el aporte, digamos, siempre tratando de aportar, obviamente marcando lo que nuestros criterios eran los errores, pero tratando también de aportar algunas ideas, como decimos, a cara descubierta. A cara descubierta. Cara a cara, ¿no? Sin ninguna ocultarse ni escudarse detrás de nada. Así es, además honrando la Constitución, porque la Constitución Nacional dice que son los partidos políticos los organismos pertinentes para actuar en política. Lo demás está de más. Lo dice la misma Constitución. Es lo mejor que nos pudo haber pasado, recuperar democracia y usar todas las herramientas que tiene la democracia. Después lo demás, la violencia, la difamación, esas cosas que se han estado escuchando últimamente, realmente hay que repudiarlas, pero repudiarlas activamente. Nosotros desde este programa, igual si el doctor Carlos Briner mañana se le sale la chapa y llega a decir algo en contra de alguien que está totalmente desubicado, este mismo programa, de la misma manera con que atendemos esta situación, atenderá la otra. No lo creo de Carlos, porque además al intendente lo conozco de hace mucho, cuando él luchaba por el tema del hospital y por un montón de situaciones, cuando ni siquiera existía como posible candidato a intendente. Pero digo, en igualdad de situación hay que ponerse de cara a la sociedad, decirle, mire, esto no corresponde por tal y tal y tal tema. Pero no caer en esto que realmente creo que nos humilla como sociedad a los belvillenses, ¿no? Toda esta serie de daños, de amenazas telefónicas, realmente repudiable. Gracias, Jorge. Gracias a vos, Pancho, por la invitación.
y luego vamos a hablar sobre las expectativas de los empresarios en el próximo bloque. I see trees of green.